Hola, muy buenas. Sean, bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Pensaba que mi novio me había engañado y lo humillé al decir que la tiene pequeña y fingir en la relación, pero ahora no sé cómo recuperarlo y todos parecen atacarme. Han pasado 3 meses. 3 meses desde que mi mundo se desmoronó. 3 meses desde que tomé la decisión que me convirtió en la villana de mi propia historia. Escribo esto no como un desahogo, sino como una confesión completa. Necesito poner por escrito cada detalle, cada error, cada consecuencia, como una forma de asumir toda la responsabilidad que evadí durante tanto tiempo. Mi nombre es Elena, y esta es la crónica de cómo destruye el amor más puro que he conocido. Para entender la magnitud de mi caída, deben entender la altura desde la que caí. Conocí a Luis en una exposición de arquitectura. Yo, como diseñadora gráfica freelance, admiraba la fusión de luces y sombras en una maqueta. Él, como el arquitecto detrás del proyecto, me explicaba con pasión contenida la intención detrás de cada ángulo. No fue un flechazo de película. Fue algo más profundo, una resonancia. Él, con sus 30 años y una tranquilidad que parecía emanar de su mismo ser. Yo, con 28 y una energía nerviosa que él siempre decía encontrar estimulante. Nuestros 4 años juntos construyeron una vida que yo consideraba indestructible. Los sábados por la mañana eran para mercados de pulgas y café recién molido. Las noches de domingo, para maratones de series y pizza casera. Luis tenía un talento especial para lo tangible, podía construir un estante flotante perfecto, reparar una llave que goteaba o transformar un rincón olvidado de nuestro departamento en un pequeño jardín con hierbas aromáticas. Yo aportaba lo intangible, la música que llenaba las habitaciones, los planes espontáneos, los pequeños detalles que convertían una casa en un hogar. Él era mi ancla. Cuando la ansiedad por un proyecto laboral me consumía, él no me decía tranquila. Se sentaba a mi lado, me preparaba un té y me hacía hablar hasta que yo misma encontraba la solución. Tu mente es un motor potente, Elena, me decía, pero a veces se sobrecalienta. Solo necesitas enfriarla. Era su forma de decir que confiaba en mi capacidad para resolver mis propios problemas. Nuestro círculo social era un reflejo de nosotros, apacible y sólido. Roberto, su mejor amigo, era su contraparte lógica y terrenal. Isabel y Sergio, una pareja estable y madura con la que compartíamos cenas y conversaciones profundas. Y luego estaba Valeria. Valeria era el elemento caótico. Mi amiga de la infancia, divertida, impredecible y con una visión del amor tan cínica como devastadora. Mientras Luis y yo construíamos, Valeria saltaba de relación en relación, cada ruptura más dramática que la anterior. En retrospectiva, creo que me aferraba a su amistad porque su vida era la antítesis de la mía, y en algún lugar oscuro de mi psique, eso me resultaba emocionante. El cambio comenzó no con un estallido, sino con un susurro. Fue una lenta acumulación de pequeñas anomalías. Luis, que siempre había sido puntualísimo, empezó a llegar a casa pasadas las 9 de la noche. Reuniones de último momento, decía. Su teléfono, que antes sonaba con notificaciones de memes o artículos que quería compartir conmigo, ahora vibraba en silencio, y él lo revisaba con una urgencia furtiva. La primera vez que tomó una llamada en el balcón, una fría noche de martes, sentí un pinchazo de inquietud. Es el cliente de la obra nueva, explicó al entrar, frotándose los brazos por el frío. Muy pesado con los detalles. Asentí, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mi inseguridad, una bestia dormida que Luis había logrado calmar, comenzó a despertar. Empecé a buscar señales donde no las había. Si se reía con un mensaje de Roberto, mi estómago se hacía un nudo. Si posponía una cena para ponerse al día con planos, yo imaginaba cenas a la luz de las velas con una mujer anónima y perfecta. Fue entonces cuando, en lugar de recurrir a mi ancla, recurrí al huracán, Valeria. Nuestros almuerzos se convirtieron en sesiones de intoxicación mutua. Llega tarde y esconde el teléfono, decía ella, mordisqueando una ensalada. Amiga, el manual del infiel 101. Mi ex, Carlos, hacía exactamente lo mismo.
Pero es Luis, me defendía yo, débilmente. Él no es como Carlos. Todos los hombres tienen el mismo software, Elena. Solo cambia el modelo. Su sonrisa era de lástima. Revíscale el teléfono. La verdad siempre está ahí. La presión se volvió insoportable. Una noche, Luis se quedó dormido en el sofá, agotado. Su respiración era pausada, su rostro, sereno en el sueño. El teléfono, como un artefacto maligno, descansaba en la mesa de centro. La batalla interna fue feroz. Por un lado, la voz de Luis, la confianza es el cimiento, Elena. Sin ella, todo se cae. Por el otro, el susurro de Valeria y mis propios demonios, ¿y si él ya rompió ese cimiento primero? La tentación ganó. Con dedos temblorosos, deslicé la barra de desbloqueo. Mi cumpleaños. 2808, la pantalla se iluminó, y con ella, el principio de mi fin. Navegué por sus mensajes con el corazón en la garganta. Su hermana, su madre, el grupo de la oficina. Todo parecía normal. Hasta que llegué a su chat con Roberto. El historial estaba lleno de su jerga habitual, pero un hilo de conversación reciente destacó. Fechado de la semana anterior Luis, foto de una terraza urbana con vistas al atardecer, la encontré. Es esta. Roberto, vaya, es preciosa. Pero tío, ¿estás seguro? Es un paso enorme. Luis, para ella, nunca es pronto. Es el siguiente paso lógico. Quiero pedírselo allí. Roberto, ¿pedirle qué? ¿Que se mude? O lo que yo creo. Luis, que se case conmigo, idiota. Quiero que sea mi esposa. Roberto, ostras. Enhorabuena, de verdad. Pero es un compromiso enorme. Una hipoteca de 30 años no es un juego. Luis, lo sé. Pero es ella. No tengo dudas. Las horas extra me están matando, pero valdrá la pena ver su cara cuando lo vea. Leí las líneas 1, 2, 3 veces. Pero mi mente, intoxicada por la sospecha, no procesó la verdad. No vi la propuesta de matrimonio. No vi el amor. Vi palabras clave aisladas que encajaban en mi narrativa distorsionada. Paso enorme, compromiso enorme, no tengo dudas. En mi paranoia, eso no sonaba a una vida juntos, sonaba a que estaba seguro de dejar nuestra vida por otra. Las horas extra eran la cobertura perfecta para su aventura. Ver su cara se refería, en mi cabeza, a la cara de la otra. Cerré el teléfono. Una frialdad absoluta se apoderó de mí. La tristeza se transformó en una rabia glacial y justiciera. Ya no había duda. Mi realidad, aunque falsa, estaba confirmada. Había sido engañada. Y no me quedaría de brazos cruzados. Decidí que la confrontación privada era demasiado benevolente. Quería que sintiera una humillación proporcional al dolor que, yo creía, me había infligido. Quería herirlo en su núcleo, en ese lugar donde los hombres, socialmente, son más vulnerables, su orgullo y su virilidad. Elegí el arma más baja y mezquina que una mujer puede esgrimir, una mentira sobre su desempeño íntimo. Y elegí el escenario perfecto, una cena con nuestros amigos más cercanos. La noche de la cena, Luis estaba más cariñoso de lo habitual. Me trajo flores. Me sonreía con una ternura que yo interpreté como condescendencia. Está tratando de compensar su culpa, pensé. Cada gesto suyo avivaba mi furia. Valeria llegó y me lanzó una mirada de ¿estás lista? Roberto, en cambio, parecía observar a Luis con una curiosidad ansiosa. La cena transcurría. La conversación giraba en torno a temas banales. Luis, en un momento, puso su mano sobre la mía sobre la mesa. Su tacto, que siempre me había transmitido calma, esa noche me quemaba. Era el tacto de un traidor. Llegó el momento del postre. Un silencio cómodo se instaló. Todos estaban relajados, con una copa de vino en la mano. Era el momento. Luis, dije, y mi voz sonó extrañamente clara y metálica. Todos me miraron. Sí, cariño, respondió él, con una sonrisa confiada. Tengo una pregunta, continué,
manteniendo su mirada. Una duda que me carcome desde hace tiempo. Adelante, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, tomé un sorbo de vino, buscando coraje. Bueno. ¿Tú crees que nuestra vida íntima, que nuestra conexión física, sería mejor, más plena, si no existiera ese problema de tamaño que tienes? El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire se hubiera solidificado. La sonrisa de Luis se congeló, luego se desdibujó lentamente, dejando un rostro de pura incredulidad. Roberto dejó su copa con un golpe seco. Isabel contuvo la respiración. ¿Elena? La voz de Luis era un susurro ronco, cargado de un desconcierto absoluto. ¿Qué estás diciendo? Yo, envalentonada por el shock colectivo y por la mirada de Valeria, que ahora parecía más alarmada que apoyadora, lancé la estocada final. Fingí un bostezo, teatral, llevándome la mano a la boca. Es que, la verdad, Luis, es agotador. Llevo meses, no, quizá más de un año, fingiendo. Fingir el placer, fingir el clímax, es un papel muy, muy cansado. Y no puedo evitar pensar que quizá esa insatisfacción mutua es la razón por la que últimamente tus atenciones parecen estar en otra parte. O con otra persona. Las palabras, falsas y venenosas, se quedaron flotando en la habitación. Era la traición perfecta, no solo cuestionaba su hombría, sino que usaba esa mentira para justificar mi acusación de infidelidad. La reacción de Luis fue la más devastadora posible. No hubo gritos. No hubo negaciones airadas. Se levantó de la silla tan lentamente que pareció que movía cada músculo contra una gravedad inmensa. Su mirada no estaba llena de ira, sino de un dolor tan profundo y una decepción tan absoluta que, por un segundo, me atravesó como un rayo láser. Vi como cada recuerdo, cada promesa, cada momento de amor que habíamos compartido se quebraba y se apagaba en sus ojos. Miró a Roberto. Roberto, dijo, con una voz que era apenas un eco de la que conocía. Vámonos. Sin mirarme siquiera, sin recoger su chaqueta, dio media vuelta y salió por la puerta. Roberto se levantó, me dirigió una mirada que podría haber fundido hierro, y lo siguió. El portazo resonó en el apartamento y en mi alma. El caos estalló entonces. Isabel rompió a llorar. Dios mío, Elena, ¿qué has hecho? Sergio me recriminó, eso ha sido innecesario y cruel. Podrías haber hablado con él en privado. Valeria, pálida y visiblemente incómoda, murmuró, esto se ha salido de control. Tal vez me fui de la lengua. Debería irme. Y escapó, evitando mi mirada. Yo me quedé sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de los restos de la cena y de mi vida, sintiendo una mezcla nauseabunda de satisfacción vengativa y un vacío que empezaba a abrirse como un pozo sin fondo dentro de mí. Los días siguientes fueron un limbo gris. Luis no volvió. Sus únicas comunicaciones fueron mensajes de texto escuetos. Necesito espacio. No puedo ni mirarte. Lo que hiciste fue imperdonable. Yo, todavía atrapada en mi delirio, leía sus mensajes como confirmaciones de su culpa. Si no tuviera nada que ocultar, estaría aquí, gritando, defendiéndose, me repetía, con la voz de Valeria aún susurrando en mi oído a través de mensajes que se volvían cada vez más evasivos. Pero la verdad es una fuerza imparable. Una semana después de la cena, recibí un mensaje de Roberto. Tenemos que hablar. Café de la Plaza, mañana 5 de la tarde. Ven sola. El café era el mismo donde Luis y yo habíamos tenido nuestra primera cita. La ironía era un puñal más. Roberto ya estaba allí, sentado a una mesa de mármol, con 2 tazas de café enfriándose. Su rostro era una máscara de piedra. Siéntate, dijo. No había saludo. Roberto, por favor, sé que, sabes lo que es el Proyecto Aurora, me interrumpió. Su voz era fría y plana, yo parpadeé, confundida. ¿El qué? El Proyecto Aurora. El nombre en clave que Luis le puso a su plan. El plan para pedirte que te casaras con él. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico, las voces de la gente, todo se desvaneció. ¿Qué?
Sacó su teléfono y abrió la conversación completa que yo había leído de forma fragmentada y envenenada. Me lo mostró. Esta vez, leí todo. No solo los fragmentos, sino el contexto. Los mensajes anteriores hablaban de tipos de hipotecas. Los posteriores, de si prefería un anillo de diamante o de zafiro. Vi la foto de la terraza, la misma que yo había visto, pero ahora la reconocía. Era la terraza de un edificio moderno cerca del parque que tanto amaba. Lois había capturado el atardecer tras los cristales. Aurora, porque quería pedírmelo al amanecer en esa terraza. Cada palabra era un latigazo. Es el siguiente paso lógico. Se refería al matrimonio. No tengo dudas. Se refería a mí. Ver su cara. Se refería a mi cara de felicidad. Un gemido escapó de mis labios. Las lágrimas cegadoras comenzaron a caer, salpicando la fría superficie de mármol. No. No, no, no puede ser. Balbuceé, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Ahora llora, dijo Roberto, con una frialdad que me heló la sangre. Ahora, cuando es demasiado tarde. Él no te fue infiel, Elena. Te estaba construyendo un futuro. Literalmente. Y tú, en lugar de hablar con él, de preguntar, elegiste la opción nuclear. Lo humillaste frente a sus amigos. Le destrozaste la autoestima con la mentira más ruin, más baja y más dolorosa que una persona puede escupir. Lo que hiciste no fue un error. Fue un acto de maldad premeditado. Fue abuso emocional. Recogió su teléfono. No lo contactes. Él decidirá qué hacer. Y por favor, añadió, levantándose, no vuelvas a dirigirme la palabra. La lealtad que te tuve se esfumó esa noche. Me dejó allí, sola en medio del bullicio de la plaza, con el peso de mi error aplastándome hasta casi no poder respirar. El remordimiento ya no era una emoción, era una condición física. Era un veneno corriendo por mis venas, devorándome por dentro. Intenté desesperadamente retroceder el tiempo. Envié decenas de mensajes a Luis, largos, caóticos, llenos de lágrimas digitales. Le rogué, supliqué, me declaré culpable. Sus respuestas, cuando llegaban, eran de una corrección profesional y gélida. Recibido. Necesito tiempo. Agradezco tu disculpa. Necesito espacio. Era como tratar de comunicarse con un muro de hielo perfectamente pulido. 2 semanas después del incidente, sonó el timbre. Era Roberto, con una caja de cartón de mudanza. Luis me envía a recoger lo que queda, anunció, sin preámbulos. El hecho de que Luis ni siquiera considerara venir él mismo fue otra capa de humillación. Yo ya no era alguien a quien confrontar, era un trámite que delegar. Mientras Roberto empacaba con eficiencia fría las pocas pertenencias que quedaban, unos libros de arquitectura, algo de ropa de deporte, unas herramientas, yo me derrumbé en el suelo del pasillo, llorando convulsivamente. Él pasó a mi lado como si fuera un mueble. Cuando terminó, me entregó la caja y un sobre blanco, de calidad, del tipo que se usa para documentos importantes. Esto es para ti. Y se fue, cerrando la puerta con un clic suave que sonó más fuerte que cualquier portazo. Abrí el sobre con manos que no dejaban de temblar. No era una carta. Era un memorándum. Un documento titulado Acuerdos post-relación. Estaba redactado con una claridad y una frialdad que solo un arquitecto meticuloso como Luis podía lograr. 1. Estatus de la relación. Considerando la violación irreversible de la confianza, base fundamental de nuestra asociación, se declara la relación terminada de manera efectiva e inmediata a partir de esta fecha. 2. Situación de la vivienda conjunta. He comunicado al propietario mi baja en el contrato de alquiler y he liquidado mi parte correspondiente hasta fin del mes en curso. Usted es responsable de decidir si puede asumir la totalidad del alquiler o si debe buscar una nueva residencia. 3. Reparto de bienes. Roberto Martínez actuará como intermediario neutral para la devolución de cualquier bien personal remanente. Se solicita coordinar con él para evitar interacciones innecesarias. 4. Comentario final. Respecto a la declaración pública realizada en la cena del día 15, se considera que dichas afirmaciones,
basadas en una premisa falsa y elaboradas con la intención de causar daño y humillación, constituyen un caso claro de abuso emocional. Aunque no se emprenderán acciones legales, se espera una reflexión profunda sobre el impacto de sus acciones. Le deseo lo mejor en sus proyectos futuros. Atentamente, Luis. Firmado con su nombre completo, con la misma firma que estampaba en los planos de los edificios que construía. Leí el documento una y otra vez. No había emoción. No había dolor. Solo hechos, consecuencias y una despedida cortés pero definitiva. Me estaba tratando como a un socio comercial al que despiden por mala praxis. Su venganza no era gritar o difamarme. Era imponerme la frialdad de su lógica. Era demostrarme, con una eficiencia devastadora, que había evaluado la situación, encontrado el fallo estructural, y procedido a demoler esa sección de su vida para seguir construyendo. Su indiferencia era el castigo más sofisticado y doloroso. Me mostraba que él era el adulto, el profesional, el íntegro, y yo, el elemento tóxico e inestable que había que aislar. La verdad, filtraba por Roberto a un círculo cada vez más amplio, se extendió como una mancha de aceite. La narrativa cambió radicalmente. Ya no era la pobre Elena, traicionada. Ahora era Elena, la loca celosa que destruyó a Luis. El teléfono, que antes era un canal de alegría y planes, se convirtió en un instrumento de condena. Un mensaje de Sergio: Isabel y yo necesitamos distancia. Lo que hiciste fue de una crueldad que no podemos comprender. Luis es una de las mejores personas que conocemos. Un mensaje de una amiga común: siempre te creí una persona sensata. Esto ha sido repugnante. Espero que Luis se recupere. Valeria, la arquitecta de mi paranoia, fue la más rápida en desvincularse. Su mensaje fue un monumento a la cobardía. Elena, lo siento, pero tu reacción fue desproporcionada. Yo solo señalé hechos, nunca te aconsejé que lo humillaras así. Tal vez deberías buscar ayuda profesional. Necesito espacio. El silencio se instaló en mi vida. Las notificaciones cesaron. En las redes sociales, veía fotos del grupo reunido, riendo, con Luis en el centro, a veces con una sonrisa cansada pero serena. Él no me bloqueó. No me eliminó. Simplemente, yo ya no existía en su mundo. Supe por un conocido que había seguido adelante con la compra del apartamento de la terraza. Lo estaba remodelando él mismo. Seguía yendo al trabajo, proyectando una imagen de normalidad y entereza. Cuando en las salidas grupales alguien mencionaba mi nombre, la respuesta de Luis, según me contaron, era siempre la misma: un leve encogimiento de hombros, ese tema está cerrado dicho con calma, y un cambio inmediato de conversación. Esa paz que había encontrado, esa capacidad de seguir adelante sin odio pero también sin mí, era la prueba final de mi irrelevancia. Su éxito y su salud mental se convirtieron en mi penitencia. Cada logro suyo que veía a través de terceros era un recordatorio de que él era capaz de construir belleza a partir de los escombros, mientras que yo solo sabía crear caos. Hace 3 días, la soledad y el arrepentimiento pudieron más que la dignidad. Supe que Luis saldría de su nueva oficina a una hora concreta. Me estacioné enfrente, con las manos agarrotadas en el volante. Lo vi salir. Iba impecable, con un traje que le sentaba como un guante. Su rostro estaba concentrado, en paz. No parecía un hombre roto. Parecía un hombre que había cerrado un capítulo doloroso pero necesario y había empezado el siguiente. Salí del coche y corrí hacia él, mis pasos torpes. Luis, grité, mi voz quebrada por los sollozos que ya asomaban. Él se detuvo y se volvió. Su expresión no fue de sorpresa, ni de enfado, ni de dolor. Fue de reconocimiento distante, como si viera a un conocido lejano con el que no tiene nada que hablar. Por favor, supliqué, agarrando su antebrazo con desesperación. Él retiró su brazo con un movimiento firme pero no brusco. Lo siento, Luis, lo siento con toda mi alma. Fue el error más grande de mi vida. Estoy destrozada. Te amo, por favor, dame una oportunidad de enmendarlo. Haré lo que sea. Iremos a terapia de pareja, yo iré a terapia individual, lo que tú quieras. Él me miró, y fue en ese momento cuando vi la profundidad de mi derrota. En sus ojos ya no estaba el hombre que amé.
estaba un hombre que había trascendido el dolor que yo causé. Esa seguridad y paz que tanto amé, ahora se volvían en mi contra, creando una barrera impenetrable. Elena dijo, y su voz era calmada, como la de un juez leyendo una sentencia inapelable. Escúchame bien, por favor. Lo siento, pero ya no siento nada. Ni rabia, ni amor, ni nostalgia. Nada. Lo que pasó fue como un interruptor que se apagó. Me hizo ver con total claridad que la persona de la que me enamoré y la persona que eres capaz de ser, no son la misma. No te guardo rencor. En serio, espero que encuentres paz y que superes esto. Pero no puedo, bajo ningún concepto, permitirte en mi vida. Lo que tuvimos se terminó para siempre esa noche. Por favor, sigue adelante. Hazlo por tu bien y por el mío. No hubo drama. No hubo lágrimas de su parte. No hubo un nunca podré perdonarte. Solo dio media vuelta y se alejó con su paso seguro y constante, dejándome en la acera, completamente anulada, reducida a la categoría de un error del pasado. Su indiferencia fue la venganza más realista y satisfactoria para él, porque significaba que había sanado. Y para mí, era la condena más dolorosa, saber que había convertido un amor vibrante en nada. En un cero absoluto, ahora estoy aquí, en el apartamento que ya no es un hogar, sino una celda de recuerdos. El silencio es mi único compañero. He perdido a Luis, he perdido a mis amigos, he perdido mi reputación, lo más importante, he perdido el respeto hacia mí misma, sé que fui la villana. No hubo infidelidad. Solo hubo mis demonios, mi inseguridad patológica, mi toxicidad y mi absoluta incapacidad para la comunicación. Valeria fue el catalizador, pero la reacción química destructiva fue mía, y solo mía. Hería a un hombre excepcional en lo más profundo de su ser con una mentira calculada para infligir el máximo daño posible. La venganza de Luis no fue algo que él planificó. Fue la consecuencia natural e inevitable de su carácter. Su venganza fue su resiliencia. Su capacidad para analizar el desastre, aprender la lección y construir una vida mejor y más sólida sobre los cimientos de la que yo destruí. Su éxito y su paso en el espejo en el que me veo cada día, y mi reflejo es el de una destructora, no sé cómo recuperarlo. La verdad más cruda y dura que he tenido que aceptar es que no se puede. Algunos errores son monumentales. Algunos puentes, una vez volatizados, no dejan siquiera pilares sobre los que empezar de nuevo. Lo único que me queda es enfrentar las consecuencias de mis actos. He empezado terapia. Es un camino lento, doloroso y lleno de momentos de vergüenza y dolor al enfrentar mis propios patrones tóxicos. Es la única forma de asegurarme de que nunca, jamás, volveré a dañar a alguien de esta manera. Si hay alguien al otro lado de la pantalla que se siente como yo me sentí, consumido por la duda y la rabia, por favor, aprendan de mi catástrofe. Hablen. Comuníquense. La comunicación honesta y vulnerable es el único cemento que mantiene unido un edificio de dos personas. No permitan que los fantasmas de sus inseguridades y los comentarios de terceros envenenen su realidad. La humillación pública, la crueldad y las acusaciones falsas no son un camino, son un precipicio. El dolor que causan es un fuego que lo calcina todo, incluyendo la mano que lo enciende. El remordimiento es una sombra que te sigue a todas partes, para siempre. Luis seguirá con su vida. Estoy segura de que encontrará a una mujer que valore su corazón noble, su integridad inquebrantable y su capacidad de amar de forma profunda y verdadera. Una mujer que sea su compañera, no su verdugo. Yo me quedo con las ruinas. Con el silencio. Y con la lección más amarga y valiosa de mi vida, que el verdadero monstruo, a menudo, no está bajo la cama, sino dentro de uno mismo. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.